gusta como mucho mostrarnos, no nos gusta mucho vender, pero hay que pensarlo de la siguiente manera. Tú no estás vendiendo y sobre todo nosotros, si logramos generar un emprendimiento desde nuestro propósito de vida, que ya hablamos que el propósito de vida busca ayudar a otros. Entonces, cuando nosotros vendemos nuestro servicio, en realidad lo que estamos buscando es prestarle una solución a personas que lo necesitan. Por lo tanto, no tenemos por qué ver las ventas como algo malo, que muchas veces nos pasa eso, le tenemos pereza a vender. Pero si lo vemos desde, estoy brindando una solución a alguien que lo requiere, estoy solucionando un dolor que ellos tienen, entonces ahí las ventas ya pasan a ser algo bueno, ¿bien? Porque desde mi propósito de vida ayudo a otros. Y ahora, bueno, tenemos aquí otra invitada súper especial. Ella está en México. De verdad me alegra también haberla tenido acá. Mejor dicho, hoy estoy feliz porque logré tener a todas las personas que quería que nos acompañaran en este en vivo. Entonces les voy a presentar a Paola. Como les digo, ella está en México, ella es mexicana, es psicóloga y ella se ha enfocado por el ámbito clínico. Bien, de hecho, bueno, tiene dos carreras. Ya primero estudió ciencias de la comunicación y luego decidió estudiar psicología. Bien, aquí se las traigo. Espero que también les guste muchísimo su intervención. Es una excelente psicóloga, eso sí, es lo que he visto en ella desde que la conozco y espero que les guste mucho. Entonces, Paola, bienvenida, ¿cómo has estado? Hola Alexa, buenas tardes. Muy bien, gracias. Muy bien. Aquí ya listos para platicar un rato con tu audiencia. Muy contenta de estar aquí y pues si en lo que se puede aportar. Perfecto, Paola. Mil y mil gracias. ¿Tú me estás escuchando bien? ¿Perdón? ¿Tú me escuchas bien? Sí, te escucho bien. Sí. Vale, es que a veces se te corta un poquitín. Listo, Paola. Bueno, nosotros estamos aprendiendo sobre emprendimiento. Sé que tú también debes haber pasado, porque esto es una generalidad en Latinoamérica, y es que a los psicólogos no nos enseñan ciertas herramientas muy importantes. Hoy en día ser un emprendedor es otro camino que se puede tomar, pero nosotros los psicólogos no tenemos idea. Durante nuestra carrera no nos dicen, no nos cuentan que existe el emprendimiento. Y cuando salimos y tenemos ese sueño de emprender, pues sencillamente no sabemos cómo hacerlo. Bien, te he invitado hoy porque tú has trabajado como psicóloga independiente. Ya desde hace bastante tiempo y por eso quise que nos acompañaras porque mi idea es que todos sepan que sí se puede hacer, que sí se puede lograr, que es posible, ¿vale? Hola, Pao, ¿me escuchas? Bueno, chicos, creo que se cayó la señal, pero entonces démosle un tiempito a Pau para que se pueda volver a conectar bien. ¿Listo? Y mientras tanto, entonces vamos a continuar por este lado contándoles qué pasa con las ventas y qué pasa con el marketing. Bien. Como les decía, es importante y es relevante que aprendamos a vender. Es inevitable que necesitemos vender. Todos los ámbitos de la requieren, incluso como nos contaba Raúl, está inmerso, nada que hacer. Pero como les decía, si lo podemos ver desde el punto de vista en que estoy ayudando a otras personas, en que estoy ayudando a solucionar los dolores de otras personas, no debería ser un factor complicado para nosotros, no debería ser un factor de, no sé, que no nos cause de cierta manera satisfacción porque estamos ayudando a otros y ese es el sentido en realidad de lo que nosotros estudiamos, ayudar a otras personas. Bien, para poder tener una marca adecuada nosotros debemos tener en cuenta varios aspectos, son 7 aspectos específicamente que debemos tener en cuenta para generar una estrategia de marca, 7 componentes. El primero tiene que ver con el objetivo. Una marca debe tener un objetivo específico, debe saber hacia dónde apunta.
Y cuando nosotros logramos que ese objetivo vaya un poquito más allá de la rentabilidad, es decir, que yo no solamente busque vender y adquirir dinero, porque sí necesitamos dinero para sostenernos en el tiempo, pero no debe ser el fin último de una empresa, de un emprendimiento. Cuando logramos que ese objetivo vaya un poquito más allá, que vaya a ayudar a otros, créanme que las personas y nuestros usuarios y nuestros clientes están mucho más adeptos, están mucho más cercanos a nosotros. Lo que les contaba la vez pasada, AP Potencial Humano presta servicios de desarrollo humano, pero intrínsecamente nosotros no queremos simplemente dar formación a las empresas o generar clima organizacional y diagnóstico de clima organizacional a las empresas. Nosotros lo que buscamos y nuestra marca lo que busca es generar y desarrollar el potencial humano, ¿de acuerdo? Tanto a nivel corporativo como a nivel individual. Entonces, ese tipo de cosas es lo que ustedes deben tener en cuenta en su marca. Mi marca va más allá de sencillamente adquirir y tener unos ingresos y una rentabilidad. Va un poquito más allá. Bien. Lo segundo que debemos tener en cuenta dentro de los componentes es la consistencia. La consistencia implica lo que hablaba Raúl también un poco, y es debemos tener coherencia entre lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Todo lo que hagamos en pro de nuestra marca definitivamente debe estar conectado. Si yo monto una imagen en el Facebook, debe estar conectado con lo que yo quiero transmitir a mis clientes. Debe estar conectado con lo que yo quiero que sea mi marca. Yo no puedo poner, no sé, una imagen de Coca-Cola en mi Facebook. Dando un ejemplo así exagerado, yo debo ser coherente, ¿de acuerdo? Y todo lo que haga dentro de mi marca debe estar interrelacionado, ¿bien? El siguiente aspecto que debemos tener en cuenta en los componentes de marca es la emoción. Las personas tienen emociones, ¿de acuerdo? Entonces es inevitable tener en cuenta ese aspecto. Y algo que es muy importante y que impacta muchísimo en las marcas es el sentido de pertenencia. A las personas les gusta pertenecer a diferentes ámbitos, a comunidades, les gusta pertenecer a grupos diversos. Y eso juega muy a favor del establecimiento de marca. En el entrenamiento de la semana pasada, yo les indicaba que uno de los aspectos que más tiene relevancia en Harley Davidson es que ellos crearon una comunidad en torno a estas motocicletas. Por eso es que las personas dicen, no me importa pagar miles de dólares por esta motocicleta, porque me da, de cierta manera, estatus y me da esa facilidad de pertenecer a una comunidad. Harley Davidson tiene una comunidad específica de Harleys y yo creo que todos la conocemos, todos la hemos visto. Bien, entonces es muy importante que tengan en cuenta la emoción en sus emprendimientos, la emoción que puede tener ese cliente o ese paciente que ustedes tienen dentro de sus emprendimientos. Posterior a esto está el componente del cambio, de la flexibilidad. Sus emprendimientos deben ser flexibles, ¿de acuerdo? Deben ser cambiantes, deben ser capaces de adaptarse al entorno y más en estos tiempos globalizados donde todo es cambiante. Sus emprendimientos también lo deben ser, ustedes deben ser capaces de adaptarse, de dar soluciones rápidas y demás. Tenemos también como componente de marca el equipo de trabajo. Siempre debemos tener en cuenta a los trabajadores, a las personas que nos acompañan, porque es que sin esas personas no hay organización, no hay emprendimiento. Siempre necesitamos de un apoyo y de personas que nos ayuden. Puede que el emprendimiento lo iniciemos solitos, eso sí puede pasar, pero inevitablemente requerimos un equipo de trabajo, aunque no sea contratado directamente en nuestro emprendimiento. Siempre necesitamos de otros, ¿verdad? No podemos hacer todo solo, necesitamos de su ayuda, de sus conocimientos, de su experiencia. ¿Bien? Siempre para generar marca ustedes deben tener en cuenta el equipo de trabajo, porque cuando un equipo de trabajo no va en pro de lo que quiere la empresa, puede hacer que las personas y los clientes entiendan otra cosa de nuestra marca. Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido Virgin Mobile, es un operador telefónico donde Virgin tiene esa energía, siempre toda su marca está marcada, valga la redundancia, en esa energía, evoca juventud y demás. Cuando tú llamas incluso al servicio al cliente, a ti te contestan de una vez, hola Alexa, ¿cómo estás? Es decir, es algo muy ameno y esa es la marca de Virgin Mobile. Y los empleados, esas personas que me contestan en la llamada, deben ser capaces de transmitir esa identidad de marca que quiere Virgin Mobile. A eso me refiero, todos debemos estar alineados, desde el gerente, la persona de marketing, la persona de finanzas,
todos deben ir en la misma línea y buscar generar esa identidad de marca, desde los más chiquitos hasta los más grandes, todos deben generarla, ¿bien? Y por último tenemos como componente de la marca, perdón, esta es la penúltima, la lealtad. Debemos saber evocar la lealtad del cliente. Nosotros, con esa fidelización de la que hablábamos hace un momento, somos capaces o podemos generar lealtad en los clientes, porque el cliente sabe que no es que yo le presté el servicio y me olvidé de él, sino que vamos más allá de eso, le brindamos más servicios y buscamos que ese cliente regrese. Cuando ese cliente es leal, va a regresar cuando logramos marcarlo. ¿Listo? Y por último, ahora sí tenemos que debemos tener en cuenta la competencia. Nosotros no nos podemos olvidar, por más factor diferencial que tengamos, no nos podemos olvidar que existen competidores. Tenemos que estar atentos viendo también qué estrategias podemos implementar, qué buenas prácticas de pronto tienen ellos que nosotros podríamos tener, ¿de acuerdo? Y cuidarnos también de que nos copien a nosotros nuestra propuesta diferencial. Por eso siempre debemos tener en cuenta el hecho de estar moviéndonos, estar innovando, estar buscando otras opciones, otras alternativas. ¿Bien? Estos son los 7 componentes de marca y ahora ya volvemos aquí con Paola. Vamos a ver si nos escucha. Dame un segundito. Ya aquí estamos de vuelta otra vez. Hola Paola, ¿me escuchas? Hola, sí, sí te escucho, Alexa. ¿Tú me escuchas bien? Sí, a veces pasa, no. Ya sé, ya sé. Sí, te escucho perfecto. Vale, Paola, entonces estaba contándoles a nuestros colegas que tú iniciaste un emprendimiento, es independiente ya desde hace algún tiempo. Quiero saber cómo fue esa experiencia. Cuéntame, por favor. Bueno, me gustaría comentarles primero, antes que nada, que yo antes de comenzar lo que era el emprendimiento, trabajar en lo que era mi consultorio como psicóloga, yo tenía un trabajo común, como todos, era yo una empleada y estaba muy a gusto en mi zona de confort, teniendo mi sueldo quincenal, teniendo mis fines de semana, un horario establecido y yo estaba muy bien. Cuando viene el cambio de gobierno en México, yo tuve la desfortuna de salir, que ahora lo veo como fortuna, salir de lo que era el trabajo que tenía y tomé la decisión de empezar lo que era el emprendimiento. ¿Por qué? Porque como mujeres, aquí en México todavía tenemos esa, se puede decir, rol de vida en donde la mujer es la que tiene que estar en el hogar para atender a los hijos, atender al marido, y todavía estamos en esa transformación. Entonces yo en ese momento dije, ok, yo quiero ser mamá, no, aún no soy mamá, entonces lo puse como proyecto de vida y dije, quiero ser mamá, y dije, bueno, en este aspecto quiero tener mi propio tiempo, mi propio horario, quiero hacer mi propio rol del día para poder ser mamá y poder dedicarle el tiempo que corresponde a mis hijos. Como dices tú, cuando salí de la carrera de psicología, no me dijeron cómo era, no me aventaron al ruedo, me dijeron, bueno, va a ser así, vas a empezar de esta manera. Yo simplemente agarré, monté mi consultorio, le empecé a avisar a todos mis amigos, a mis conocidos de que ya tenía el consultorio y que iba a comenzar a hacer las terapias, y pasó una semana, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, y creo que en ese inter de un mes solamente una amiga me llamó y me dijo, tengo un primo que quiere terapia, si quieres te lo mando, porque yo no lo puedo atender. De hecho, era una colega, me dijo, pues es mi familiar, yo no lo puedo atender, te lo mando. En ese momento me empecé a dar cuenta, Alexa, que no era como yo esperaba, de que iba a poner mi consultorio y toda la gente iba a llegar y ya iba a tener la agenda llena, iba a estar repleta, tanto así de que iba yo a tener que palomear hoy sí, hoy no, hoy sí o no, y no fue así. Entonces, ¿qué fue lo que comencé a hacer? Me preparé para esto. Empecé a pagar un curso para poder publicitarme, cómo hacerlo, porque yo no sabía, a pesar de que tengo la carrera de Ciencias de la Comunicación, no sabía lo que era, no sabía lo que era emprender, no sabía cómo hacerlo, no sabía, yo pensaba, como te digo, poner el consultorio y ya iba a llegar la gente. Entonces comencé a prepararme, comencé a buscar a gente especializada para que pudieran apoyarme en cómo crear mi propia marca y qué era lo más viable que podía yo hacer para tener lo que era mi objetivo de vida, que es el personal, que es ser
mamá y al mismo tiempo combinarlo con lo que es mi trabajo. Comencé con amistades, posteriormente pagué a alguien que me enseñara lo que son ventas, que me enseñara a hacer una marca, crear una marca, prepararme para especializarme en ciertos temas, para así poder jalar al nicho de mercado correspondiente a lo que yo pudiera, bueno, lo que yo iba a hacer en lo que era mi consultorio. Así empecé. Claro que sí. Vale, vale, porque bueno, es importante conocer, ¿no? Un poco de esas herramientas. A veces creemos que emprender es fácil, a veces creemos, lo que tú mencionabas, tú pensabas que ibas a iniciar y que ya te iban a llegar todos los clientes, los pacientes, pero no, no, definitivamente no es así. Hay que estructurar adecuadamente un proyecto, hay que saber por dónde te vas a ir, hay que saber venderse, hay que saber dónde buscar a los pacientes, ¿verdad? Así es, y sobre todo lo que comentabas hace rato, lo que es la flexibilidad. Tenemos la creencia los psicólogos de que, por ejemplo, lo que es el coaching, lo que, bueno, en este caso yo mezclé lo que era la programación neurolingüística con la psicología por la otra carrera que yo tengo, que es ciencias de la comunicación. Entonces, ¿qué es lo que empecé a hacer? Adaptarme a lo que es ahora las necesidades de un público, de lo que es mi entorno, y comencé a prepararme en otras áreas para de esa manera también cubrir ciertas necesidades y tener una oferta de valor, porque psicólogos podemos saber muchos, pero realmente la oferta de valor es lo que va a empezar a hacer que el cliente o el paciente, en este caso, llegue a uno y ese mismo paciente te recomiende. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que nosotros vamos a ir atrayéndonos. Sin embargo, si nosotros nos esperamos a que ese mismo paciente nos recomiende con otro y nos recomiende con otro, esto va a ser demasiado largo. Entonces ahí es donde en mi caso utilicé otras herramientas como lo que es el Internet, el Facebook, el Instagram, y comencé a crear una página de Internet para en este caso venderme, porque ya no solamente me quedé en lo que eran mis pacientes en mi consultorio, sino comencé a hacer videos y cursos, porque también decía esto, en mi consultorio gano una cierta cantidad por determinado tiempo. Entonces dije, ¿cuánto vale mi hora? Mi hora vale tanto. Entonces dije, si esta misma hora la aplico con 50, con 100 gentes, gano el triple que solamente estar sentada en un consultorio. Entonces comencé a desarrollar lo que fueron ciertos proyectos de capacitación, conferencias que dieran, como nuevamente menciono, una oferta de valor, que es en lo que yo más me enfoqué. ¿Qué me hacía diferente a mí, a otros psicólogos? ¿Qué podía yo agregarle a mí, a mi trabajo, mis proyectos, mis cursos, que otras personas no tenían? Entonces, ¿qué empecé a hacer también? Empecé a ver mi competencia. Mi competencia en este caso, pues no era, por ejemplo, un psicólogo muy renombrado. Mi competencia era el que estaba como yo, apenas iniciando. ¿Cómo lo estaban haciendo? ¿Cómo estaban emprendiendo? ¿Qué era lo que ellos tenían que yo no tenía y cómo podía mejorarlo? ¿Cómo podía yo mejorarme? Entonces, honestamente, yo lo que hice, Alexa, fue prepararme, fue buscar a personas indicadas que pudieran diseñar mi marca, diseñar mi imagen, diseñar mi forma de hablar, porque yo me ponía muy nerviosa al pararme en frente de un público. ¿Qué temas eran los que las personas más necesitaban? ¿Cuál era mi nicho de mercado? Y enfocarme en ese nicho de mercado. ¿Por qué? Porque al principio también me fui en todo, en niños, adultos, jóvenes, y pues me doy cuenta que los jóvenes no tienen el mismo vocabulario que los adultos y que los adultos no tienen el mismo vocabulario que un niño. Entonces, aparte de eso, era también en México. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en tu país no tenemos las mismas palabras que nosotros, entonces no es lo mismo llegarle, como decías, a las emociones, si no utilizo las palabras indicadas al nicho de mercado indicado. Entonces, me puse a buscar a personas indicadas y prepararme, por ejemplo, personas como tú que me dieran esa oferta de valor y decir, bueno, yo no sé nada de administración, pues fui y me busqué a las personas indicadas que me enseñaran.
para poder, aparte de que me enseñaran, empezar a conformar lo que era mi equipo de trabajo. Que yo, por ejemplo, a la edad que tengo, que no soy mayor, pero no sé usar muy bien lo que era el Facebook o el Instagram, entonces me busqué a las personas indicadas para que pudieran apoyarme en esa área y decir, ok, yo hago esto, tú haces esto, pero cuando las personas llegaban a mí y estaba haciendo lo que era el reclutamiento, siempre les dije algo, tienen que conocer lo que yo hago y tienen que enamorarse del producto, porque si no se enamoran del producto, las personas que están en el equipo no trabajan de la misma manera. Ujú. Así es, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? Si tú no estás, así como tú estás enamorado de tu emprendimiento y como es tu propósito de vida, tú luchas y te levantas todos los días con ganas de me quiero levantar a hacerlo más grande, el equipo de trabajo que esté contigo también debe tener esa misma perspectiva, esa misma ambición y todos tienen que estar alineados en pro del mismo objetivo, porque si no va a ser muy complejo que se logre en realidad. Así es. Otro punto del que yo me di cuenta durante este proceso de emprendimiento fue conocer muy bien qué era lo que yo hacía, como imagen, como persona, como psicóloga, como coach, como programadora neurolingüística, eran, por ejemplo, también las fortalezas que yo tenía, las oportunidades, las amenazas y también todas mis debilidades. Conocer muy bien, en este caso, pues el producto soy yo. Entonces, era conocer muy bien lo que era mi producto para que de esta manera pudiera eh, lo que eran mis clientes o lo que son mis pacientes también obtuvieran esa fortaleza, esa oferta de valor y cada vez que ellos hablaran de mí, hablaran una emoción. ¿Por qué? Porque en mi caso, estaba viendo hace ratito la presentación que tenías, yo vendo emociones. Yo me conecto con mi público y eso siempre lo he dicho, la diferencia de mi terapia tal vez a la de algunos otros psicólogos precisamente es eso, de que yo logro conectar con mis pacientes y lo que vendo realmente son emociones. Son emociones, conectamos tanto que el proceso de sanación o el proceso de crecimiento de ellos es mucho más rápido porque la conexión que hay en emociones es tan fuerte. Pero esto también lo aprendí. No, ¿a qué me refiero con esto? De que si uno no sabe, podemos aprenderlo. Si nosotros creemos que no somos capaces o que no podemos hacerlo, quiero que sepan que podemos aprenderlo. La mayor parte, si no es el 95, el 93% de todo nuestro comportamiento es aprendido. Y así como lo aprendimos, lo podemos desaprender. Y así también podemos aprender nuevas habilidades. A veces decimos, yo decía, no soy capaz de hablar en una cámara, porque tenía muy arraigado el perfeccionismo. Tenía que estar perfecto todo para poder hablar enfrente de una cámara o venderme enfrente de un video. Entonces estuve practicando con las personas indicadas que me decían, esto sí, esto no, sube el tono, baja el tono, la iluminación, y así ya lo aprendí. Ahora en este momento puedo hacerlo ya no teniendo este gran equipo de trabajo atrás que en su momento me enseñaron a hacerlo. Ok, bueno, y tocas un tema muy importante, Pau, y es las habilidades que debe tener un emprendedor, ¿cierto? ¿Cuáles consideras tú que son esas habilidades particulares que debe tener el perfil emprendedor? Yo considero que las habilidades que debe de tener un emprendedor principalmente son las ganas. Son las ganas de emprender y la perseverancia y la constancia. Porque lo demás vamos aprendiendo sobre la marcha. Hace rato comentabas que tú habías emprendido un restaurante y que no tenías, en este momento podrías decir que las habilidades que tenías en ese momento no eran las mismas que tienes ahorita. Entonces, más que nada, yo considero que es la perseverancia, de crear un producto, tener un objetivo bien establecido y todas las habilidades las vamos haciendo conforme a la marcha. ¿Por qué? Porque yo considero y siempre he creído que todos tenemos las habilidades para hacer lo que queremos. Pero sobre todo, si no las tenemos, es reconocer que yo no tengo esa habilidad y ya sea contratar a alguien o conseguir a alguien que nos las pueda enseñar
o hacer un equipo de trabajo, hacer sinergia para que de esa manera podamos emprender. Eso es lo que considero yo, Alexa, y eso es lo que en mi caso lo he hecho en lo que es mi emprendimiento. Vale, súper, no, es totalmente cierto. Mira, digamos que hay dos opciones, ¿cierto? Tú misma lo has dicho. Una, tener un equipo de trabajo consolidado donde cada uno tenga una tarea específica en el que sea especialista. Pero esa opción no es tan factible cuando tú estás recién arrancando un emprendimiento porque claramente requeriría una inversión demasiado alta. Es decir, uno de los costos fijos más importantes en un emprendimiento es la nómina y sería un gasto demasiado grande para arrancar. Entonces, otra opción es prepararte tú para que Así es. conozcas tu negocio, además que creo que es muy positivo, ¿no? Porque te va a ayudar a aprender de todas las partes de tu negocio de manera integral. Y cuando vayas creciendo, bueno, ahí sí vas empezando a contratar, esta persona es especialista, pero tú mismo ya tienes todo el negocio en la cabeza. Entonces, podría parecer que no es tan positivo porque tú al principio te tienes que encargar de muchas cosas, pero sí es positivo porque te ayuda a conocer mejor tu negocio. Y repito, conforme vayas creciendo, entonces ahí sí arrancas a generar empleo y a que cada uno se especialice en su punto. Pero sí, tienes muchísima razón con lo que estás mencionando. Sí, precisamente cuando yo comencé yo sola. Comencé leyendo, comencé preparándome. Como te digo, yo en mi caso, desde que salí de la carrera, desde la primera carrera yo siempre fui empleada. Entonces no tenía el más mínimo conocimiento de lo que era un emprendimiento. Yo antes de esto puse una tienda de artículos para fiestas. Realmente fue muy poco tiempo, precisamente por no tener todos los conocimientos o el conocimiento de lo que era un emprendimiento, pues no funcionó. Posteriormente volví a ser empleada y ya fue que ahora es que emprendo mi proyecto. Pero nuevamente, como te digo, yo así empecé, preparándome. Sí tuve que invertir para poder emprender, sí se tiene que invertir. Tal vez, pues también establecerse y marcar lo que es el recurso que tenemos para poder emprender. ¿Por qué? Porque tuve que invertir en mi preparación, porque yo honestamente no sabía, como te digo, o sea, yo agarré, puse un consultorio y dije, pues ahí va a llegar los clientes o los pacientes. Y en verdad, no me llegaban, no me llegaban. Entonces tuve que invertir, por ejemplo, como te digo, en Facebook y en Facebook e Instagram, la inversión de publicidad es muy poca o es un costo muy bajo al principio o como uno quiera. Entonces yo comencé así, comencé viendo videos en YouTube, videos en Facebook, en Instagram, todo el tiempo así de cómo emprender. Busqué en internet todo el tiempo de cómo poder emprender, cómo poder hacerlo, cómo llamar más clientes y posteriormente ya tuve lo que fue el recurso, conseguí el recurso para poder prepararme sobre todo en ventas. ¿Por qué? Porque eso es bien importante y lo decías hace rato. Todo el tiempo nosotros nos estamos vendiendo desde nuestra imagen, cuando vamos a tener una pareja, cuando queremos hacer una amistad, cuando vamos a conseguir un trabajo. En todo el tiempo, en todo momento nos estamos vendiendo. No solamente nosotros, en este caso del emprendimiento, ya sea un producto o ya sea lo que nosotros queremos vender, tenemos que tener los conocimientos de ventas al menos básicos para poder venderlo, de quitarnos ese miedo de lo que es la venta y creer que yo no soy buena para vender. Si no eres buena, pues bueno, practica, 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 hasta que esa creencia de que uno no es bueno vendiendo se nos quite y podamos hacerlo. Y eso, como te comento, yo al principio no lo creía, yo decía que era malísima vendiendo, en verdad malísima. Me ponían enfrente por ejemplo, enfrente de una cámara para poder vender un producto y no podía venderlo. Y yo es que yo no soy buena, y es que yo no soy buena. Y pues al final del día practicando fue como yo aprendí a hacer esto de ventas. Y o sea, en ese momento, como te digo, no tenía a alguien. Lo busqué en internet, busqué programas como el tuyo, por ejemplo, busqué todo lo que podría hacer en ese momento gratis, que pudiera aportarme algo para que yo pudiera aprender a lo que eran las ventas.
Vale, a mí me pasó mucho que cuando yo decidí emprender, bueno, ya les conté mi historia, ¿no? Pero yo dije, no, yo necesito herramientas, yo necesito los conocimientos que es. Me pasó mucho que yo entraba a internet y sí, mira, información hay toda la que quieras, toda la que quieras, pero había tanta información que yo no sabía, pero bueno, pero sí, pero ¿por dónde arranco? ¿Por dónde inicio? ¿Qué hago? ¿Cómo lo aterrizo a mi carrera, a lo que a mí me gusta hacer? ¿De qué manera, cierto? ¿Dónde consigo esa información de manera como integral y aterrizada y centralizada? Porque todo está allí, así todo como disperso y separado, pero ¿dónde consigo esa información de forma centralizada que me facilite mi camino y que me facilite emprender y aprender, ¿no? Porque es mucho más complejo cuando yo no sé por dónde arrancar y sí tengo mucha información, pero ni idea qué hacer. A mí eso me pasó muchísimo, muchísimo al principio y de hecho por eso fue que, mira, me hice una maestría en creación y dirección de empresas y allí sí pude encontrar toda la información y yo dije, no puede ser que no exista otra alternativa similar a esta que estoy haciendo ahorita, porque aquí en Colombia, creo que en México es parecido, pero aquí en Colombia la educación es carísima, carísima. Entonces yo pensaba, entonces las personas que quieren tener esta misma información que yo he adquirido, tienen que tener cuánto dinero para poder hacerlo y para poder acceder. Por eso es que nosotros en App Potencial Humano decidimos, bueno, ¿por qué no poner toda la información en un mismo lugar, dirigido a psicólogos, donde se les facilite el camino, no pierdan tanto tiempo recopilando y buscando, sino que ya sepan por dónde irse? ¿Sí? Así es, y precisamente como comentas tú, este tipo de programas como el que tienes tú nos ayudan muchísimo para poder comenzar un emprendimiento, para poder tener en claro qué es lo que queremos y qué necesitamos, porque habemos personas que no tenemos lo básico, lo que es administración. Como te decía, cuando yo salí de la carrera no sabía siquiera lo que era una administración o cómo comenzar un análisis de oferta, demanda, eh, oportunidades, habilidades, o sea, realmente no sabía, no sabía. Yo hoy tengo un papá que es médico y un hermano médico, pero ellos pusieron su consultorio y estaban en un hospital y pues los mismos pacientes del hospital se los jalaban al consultorio, pero en mi caso no era así. Entonces, hay programas como los tuyos que nos ayudan muchísimo, pero es bien importante, como decía hace rato, que tengamos bien en claro qué queremos. ¿Qué queremos? Si queremos poner, por ejemplo, en mi caso fue el consultorio y posteriormente me fui a lo que era vender información, dije, ok, quiero tener mi consultorio y me hice una visión y un objetivo. Dije, quiero tener en mi consultorio, quiero tener por lo menos 2 pacientes diarios. 2 pacientes diarios. Y posteriormente dije, los fines de semana o en internet vender lo que es información. Entonces, yo lo primero que hice fue pensar qué era lo que quería, aterricé en lo que era mi visión, mi objetivo, mi misión. Posteriormente, me empecé a hacer ciertas preguntas que eran las que me llevaron a buscar la información indicada. O sea, por ejemplo, dije, bueno, ¿cómo le hago para tener un consultorio? Y le fui buscando en internet hasta que encontré programas, por ejemplo, como el tuyo, que me ayudaron muchísimos, al menos a tener la información básica y ya de ahí jalar más información o buscar mucha más información para yo poder emprender adecuadamente. Porque sí, en un principio también invertí dinero que no me sirvió de nada, perdí dinero, invertí en programas que yo ya sabía o que yo ya tenía esa información, pero por no tener bien claro qué era lo que yo quería o qué era lo que yo quería emprender, fue lo que me pasó. Empecé a buscar información que no me sirvió de nada, invertí Uh -huh. dinero que solamente lo perdí y por eso qué bueno que existen este tipo de programas que son de esta manera que nos ayudan a tener la información que necesitamos. Vale, porque mira que muchas veces no es solo tener la información, sino saber cómo aplicarla, ¿cierto? Saber de qué manera la puedes llevar a la práctica. Eso es muy importante también. Y eso es lo que generalmente no se encuentra. Exacto, exacto. Y es por eso que también te agradezco que nos tengas acá, porque la experiencia que nos ha llevado años y que nos ha llevado tropiezos,
y que ahora podemos compartir, le pueda ayudar a personas que apenas están empezando. Yo lo que les puedo decir es que no se desanimen, que ahorita con lo que es la pandemia y bueno, lo que es el COVID, nos va a servir para hacer una apertura en el emprendimiento y mucho de lo que nosotros podemos aprender, como dices, Alexa, es en la experiencia. Nosotros podemos compartir lo que es nuestra experiencia, pero no se desanimen. No quiero decir que no es fácil. Es fácil cuando se tiene las ganas, pero sobre todo cuando se tiene la constancia, porque todo va paso a paso y todo va conforme las ganas también que nosotros tengamos en hacer crecer nuestro proyecto. Ajá, exactamente. Pau, y mil gracias porque me dejas apenas para el tema que vamos a ver ahorita, específicamente, Okay. que tiene que ver con habilidades emprendedoras. Entonces, pues bueno, mil gracias de verdad por estar acá. Repito, y estoy feliz porque logré que me acompañaran de verdad las personas expertas en lo que quería mostrar. Entonces, de nuevo, te agradezco muchísimo, Pau, y espero que tengan una muy bonita noche allá en México. Gracias. Muchas gracias a todos y que tengan muy bonita noche también allá en Colombia. Vale, mil gracias, Pau, que estés muy bien.